Normas físicas o naturales. Son aquellas que corresponden a la naturaleza, el mundo físico, donde no intervenimos los seres humanos, por ejemplo la rotación de la Tierra. Estas normas no son parte del objeto de estudio de la asignatura y en consecuencia tampoco del presente trabajo. Normas sociales o humanas. En estas, el hombre es el actor determinante, es quien las hace, las juzga, las modifica, las viola, siendo elaboradas por el hombre para atender su ideología, valores, conocimientos, sentimientos, creencias religiosas, intereses, cultura, no sea expresa de la misma forma. Por ejemplo, las normas familiares son las primeras con las que nos enfrentamos en nuestra vida y cada familia se rige por sus propias normas, tales como los horarios en que se toman los alimentos o el tiempo que los hijos le dedican a la televisión, etc. Se han calificado en A. Morales, B. Religiosas, C. De tracto social y D. Jurídicas. Las normas morales. Por moral entendemos un conjunto de normas y reglas de acción destinadas a regular las relaciones de los individuos en una comunidad, en una sociedad dada. El significado, función y validez de ellas no puede dejar de variar históricamente en las diferentes sociedades. La moral es pues un hecho histórico. El hombre se está transformando permanentemente, ya sea en el campo material de su existencia o de su vida espiritual, en el campo de sus interpretaciones del mundo y en el conocimiento de la naturaleza. Y la moral refleja estos cambios, estas transformaciones. De ahí que la moral o la ética, que es en su generalidad, no sea estática, sino cambiante en el tiempo y espacio. La moral es un conjunto de normas aceptadas libres y conscientemente que regulan la conducta del individuo y la sociedad de los hombres. De esta definición desprendemos dos elementos: A. Carácter normativo y B. El carácter humano, que es quien le da el valor. Dichos elementos no se encuentran plasmados en ningún texto particular, se encuentran en valores transmitidos por los diferentes medios de información cultural, la familia, la religión, la escuela, el Estado, etc. Las normas morales en general son o deben ser el sustento de las normas jurídicas, ya que contienen los valores de aceptación mayoritaria. Sus características distintivas son las siguientes. 1. Unilaterales, porque el sujeto decide. No hay otra persona autorizada para exigir su cumplimiento. En la norma moral el sujeto no está obligado por el gobierno a cumplirla. Imponen deberes, mas no conceden ningún derecho. 2. Interiores. Porque toda vez que su motivación inicial está dentro del individuo, la intención es lo más importante, después de esta el resultado. La interioridad es el reflejo de la moral personal. 3. Incoercibles, porque su comportamiento ha de efectuarse de manera espontánea, sin utilización de la fuerza externa, en obediencia de sus valores, de su conciencia. 4. Autónomas, porque el sujeto, dueño de sus propias decisiones, hace su libre voluntad, gobernándose a sí mismo. Él decide lo que quiere hacer. 5. Sin sanción pública. Si la persona actúa contraria a su moral, es ella quien puede o no aplicarse un castigo, pues el gobierno no interviene en la moral personal. Normas religiosas. Por religión se entiende, en un sentido muy amplio, la creencia o fe en la existencia de un ser todopoderoso, Dios, que hizo todas las cosas habidas y por haber, también el hombre. En consecuencia, las normas religiosas las entendemos como los principios, reglas, disposiciones de cualquier credo inspiradas, se dice, en la divinidad, para regular las relaciones entre los hombres y de estos con su divinidad. No importa de qué religión sean, presentan las siguientes características. 1. Heterónomas, del griego heteros, diverso, normas, ley, porque los sujetos no participan en su elaboración y en su contenido. Las normas están hechas y como tales deben obedecerse. 2. Exteriores, interiores. Son exteriores en tanto el individuo no las elabora, las acepta como se les presentan, pero no es él quien las hace. Son interiores porque el sujeto acepta las normas con su voluntad. Obra más por el deber de la norma que por el deber en sí. Importa más la intención que el resultado. Unilaterales, porque a los sujetos solo les imponen deberes, no les conceden derechos al mundo material, pues el gobierno no está facultado para exigir su cumplimiento. Incoercibles, porque no pueden o no deben utilizarse la fuerza pública para su cumplimiento.
sin sanción pública. No tienen sanción pública, pues si la persona actúa en contra de la religión que profesa, la representación de esa religión puede imponerle un castigo, aunque este no es obligatorio, dado que el gobierno no interviene en las creencias individuales. Las normas de tracto social y urbano. Se trata de un sinnúmero de actos regidos por reglas o normas de convivencia que cubren el extenso mundo de la convivencia coordinada. También son conocidas como convencionalismos sociales, entre los que sobresalen el decoro, la cortesía y la urbanidad. Sus características son las siguientes. 1. Externas, porque lo único que importa en su manifestación hacia el exterior, incluso no importa que el sujeto esté en desacuerdo con ellas. 2. Unilaterales, bilaterales. Son unilaterales porque imponen obligaciones y son bilaterales porque otorgan derechos de parte del grupo que integran al mismo tiempo que imponen obligaciones y también otorgan derechos. 3. Heterónomas, porque el sujeto no participa en su creación, están ya hechas y tienen que cumplirse, si esté o no de acuerdo. 4. Incoercibles, porque para su cumplimiento no se requiere el uso de la fuerza estatal. 5. Sin sanción pública, porque si la persona actúa contra ciertas reglas de un grupo específico, este puede castigarlo de diversas formas, aunque la sanción no es pública, pues el gobierno no interviene. Normas jurídicas. Las normas jurídicas se define como la regla de conducta que el Estado declara obligatorio. Esta obligatoriedad no significa que deba estar desprovista de fuerza moral, de aceptación de la mayoría afectada, pero es un error considerar que las normas judiciales o jurídicas son necesariamente, por lo que valen, justas, pues se puede afirmar que en el pasado e inclusive en el presente abundan ejemplos de normas que no son justas para todos. Decíamos páginas atrás que el ser humano, en su afán de superación, ha ido avanzando, mejorando, no solo en la parte técnica de la forma de expresión de las leyes, sino además, y es lo más importante, en su contenido. En la actualidad, toda norma jurídica debe ajustarse a un procedimiento para ser considerada tal, como más adelante se señala, donde participan en su elaboración organismos encargados ex professo y donde además se expresan las corrientes políticas y sociales mayoritarias. Así, las normas jurídicas deberían estar provistas de valores morales, económicos, políticos, sociales, culturales, históricos, etc., que justifiquen su existencia, y deben ser también revestidas permanentemente para adecuarse a los tiempos que vivimos. Las características que presentan son las siguientes. 1. Bilaterales, porque imponen deberes y otorgan derechos. Tienen dos lados. Por un lado otorgan un derecho y por el otro crean una obligación. Y las dos son equivalentes, pues pese a su diferente significación, se refiere a una sola relación jurídica. 2. Exteriores, porque las normas jurídicas regulan solo la conducta externa, si bien que la norma jurídica estudia la causa interna, psicológica, del infractor de la ley, esta es solo complementaria. Al jurista preocúpale ante todo el dinamismo objetivo de la conducta. 3. Heterónomas, porque el sujeto se somete a un querer ajeno, pudiera coincidir con ellas, estar conforme con las normas jurídicas, pero él no las elabora. Las normas jurídicas nacen de las voluntades diferentes del sujeto. 4. Coercibles, porque existe la fuerza del gobierno para exigir su cumplimiento. Las posibilidades de utilización de la fuerza nos indica que la norma jurídica es obligatoria. El derecho tolera y en ocasiones incluso prescribe el empleo de la fuerza como medio para conseguir la observancia de sus preceptos. 5. Con sanción pública, porque si la persona actúa en contrario a las leyes, éstas tienen en su contenido una sanción prevista y el gobierno es el encargado de imponerlas.